Bienvenidos a este espacio de reflexión. Hoy abordaremos una de las preguntas más intrigantes de la Biblia. ¿Por qué Dios aborreció a Esaú? ¿Siendo Dios un Dios de amor? ¿O estamos ante una incorrecta traducción de la palabra aborrecer? Este versículo, mencionado en Malaquías y repetido por el apóstol Pablo en Romanos, ha generado numerosas interpretaciones y preguntas a lo largo de la historia. ¿Es realmente posible que Dios haya aborrecido a uno de sus hijos? Para entender mejor este pasaje, es esencial sumergirnos en el significado de las palabras en su idioma original. El hebreo, el arameo y el griego nos ofrecen matices que a veces se pierden en las traducciones modernas. ¿Qué nos revela el estudio profundo de estos lenguajes? En este viaje exploraremos la riqueza de las palabras bíblicas y descubriremos si aborrecer realmente significa lo que parece o si en realidad se trata de algo mucho más profundo y revelador sobre el carácter divino. Para entender la relación entre Dios y Esaú, es crucial comenzar con los textos bíblicos donde se menciona este aparente aborrecimiento. Primero, vamos a leer Malaquías 1:2-3, donde Dios declara: «Yo os he amado, dice el Señor, y dijisteis, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob?, dice el Señor. Y amé a Jacob, ya Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación, y abandoné su herencia para los chacales del desierto». Luego, en Romanos 9:13, Pablo cita este pasaje, como está escrito: «A Jacob amé, mas a Esaú aborrecí». A simple vista, estos versículos parecen mostrar un contraste marcado: amor hacia Jacob y aborrecimiento hacia Esaú. Este lenguaje directo nos hace preguntarnos: ¿cómo puede un Dios de amor aborrecer a alguien, especialmente a uno de los hijos de Isaac y Rebeca, descendientes del pacto? Aquí es donde el estudio de las palabras originales en hebreo y griego nos revela algo más profundo que una simple oposición entre amor y odio. El término hebreo utilizado en Malaquías 1:3, traducido como aborrecer, es sané, el cual generalmente se traduce como odiar en la mayoría de las versiones de la Biblia. Sin embargo, este término no siempre tiene el fuerte significado de odio en el sentido emocional que entendemos hoy. En el contexto semítico, especialmente en el Antiguo Testamento, la palabra sané puede significar una preferencia menor o un querer menos en lugar de un odio activo o emocional. Por ejemplo, en Génesis 29:30-31, cuando se habla de Jacob amando más a Raquel que a Lea, el texto usa la misma palabra sané para describir que Jacob aborrecía a Lea, cuando en realidad el sentido es que él la amaba menos que a Raquel. En el caso de Esaú y Jacob, el uso de sané en hebreo implica una distinción de elección o favor, no necesariamente un rechazo emocional. Dios eligió a Jacob no porque Esaú fuera malvado desde su nacimiento, sino porque según el propósito divino, Jacob tenía un papel especial en el plan de redención. El lenguaje de aborrecimiento aquí es más un reflejo de la soberanía de Dios en la elección de un linaje que llevaría adelante su pacto, y no una declaración de odio personal contra Esaú. En el Nuevo Testamento, Pablo en Romanos 9:13 usa la palabra griega, emisesa, que también se traduce como aborrecí. En el griego koiné, similar al hebreo, este verbo no siempre denota odio activo, sino que puede referirse a la elección o la preferencia divina. La cita de Malaquías que hace Pablo es parte de una discusión más amplia sobre la elección y el plan redentor de Dios, donde Pablo subraya que la elección de Jacob sobre Esaú no fue por mérito humano, sino por el propósito soberano de Dios. Este análisis lingüístico nos lleva a la conclusión de que, en estos pasajes, el concepto de aborrecer no tiene el mismo peso que en nuestro lenguaje moderno. No es un rechazo total o una condena, sino más bien una elección divina que favorece a uno sobre el otro. Jacob
fue escogido para ser el portador del pacto, mientras que Esaú, aunque no despreciado por Dios en un sentido absoluto, no tuvo el mismo rol central en la historia de redención. Esta distinción nos ayuda a ver que lejos de un Dios que aborrece a personas, estamos ante un Dios que opera dentro de un plan mayor, en el cual las decisiones no son aleatorias, sino que responden a un propósito divino que a menudo trasciende nuestra comprensión inmediata. Para entender en contexto la palabra aborrecer, debemos examinar el texto de Malaquías al examinar el término hebreo original, sané, que en muchas traducciones modernas este verbo se ha mal traducido como aborrecer u odiar, lo que obviamente puede dar la impresión de una fuerte aversión o desprecio. Sin embargo, el hebreo bíblico nos ofrece una perspectiva más rica y matizada que es importante comprender para evitar una interpretación simplista o incorrecta. El verbo sané aparece en varios pasajes del Antiguo Testamento, y su uso, como ya lo vimos antes, no siempre implica el odio emocional que entendemos en el lenguaje contemporáneo. Más bien, en muchos contextos, sané puede significar amar menos o preferir menos, en lugar de notar una hostilidad activa. Esto es crucial cuando analizamos el texto de Malaquías, donde Dios dice que aborreció a Esaú. En realidad, el término podría interpretarse mejor como preferir menos en comparación con Jacob, quien fue elegido para cumplir un propósito especial en la línea del pacto. Uno de los ejemplos más claros de este uso se encuentra en la relación entre Jacob, Raquel y Lea. El texto dice que Jacob amaba más a Raquel y que Lea era aborrecida, ósea, sané. Es evidente que Jacob no odiaba activamente a Lea, sino que su afecto y preferencia eran mayores hacia Raquel. Aquí, sané se utiliza para notar una diferencia en grado de afecto, no una animosidad personal. De este modo, en Malaquías, cuando Dios dice que amó a Jacob, pero aborreció a Esaú, la implicación es que Esaú fue menos favorecido, pero no odiado en el sentido absoluto. Otro aspecto importante es cómo se traduce sano en otras versiones de la Biblia. En versiones como la Reina Valera o la King James, la palabra suele traducirse como aborrecer, manteniendo una connotación negativa fuerte. Sin embargo, otras traducciones más recientes y críticas, como la Nueva Versión Internacional, NBI, han comenzado a reflejar el matiz de esta palabra, ofreciendo traducciones más suaves que enfatizan la idea de preferencia o elección. Algunos eruditos también sugieren que el contexto de Malaquías, que es una proclamación profética sobre el destino de Edom, descendientes de Esaú, frente a Israel, descendientes de Jacob, tiene más que ver con los planos de Dios para estas naciones que con un sentimiento de odio hacia individuos. Este concepto de preferir menos también se observa en otros pasajes del Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Deuteronomio 21, 15 a 17, se regula el trato hacia la esposa aborrecida en comparación con la amada. Nuevamente, no se trata de un odio activo hacia la esposa aborrecida, sino de una menor preferencia. Así, la palabra sano es usada para describir relaciones donde una opción o persona es favorecida sobre otra, pero sin denotar necesariamente un rechazo total o desprecio. Este matiz es esencial para comprender cómo funciona la elección divina en la narrativa bíblica. En el caso de Jacob y Esaú, Dios no estaba expresando un odio implacable hacia Esaú, sino que de acuerdo con su plan soberano, eligió a Jacob para un propósito específico: continuar el linaje del pacto, de donde surgirían las promesas a Israel. Esaú, aunque menos favorecido, todavía fue bendecido con una nación propia, Edom, que prosperó por un tiempo, aunque eventualmente enfrentó dificultades. En resumen, cuando examinamos la palabra sano en su contexto original y la comparamos con otros usos en la Biblia, es evidente que su significado no es tan simple como odiar en un sentido emocional. Más bien, refleja una preferencia divina,
una elección entre dos opciones donde una es favorita por encima de la otra. Esto nos ayuda a entender mejor el carácter de Dios en su relación con Jacob y Esaú, y a corregir cualquier malentendido sobre el tipo de aborrecimiento que se menciona en Malaquías. La relación entre Dios y los hermanos Jacob y Esaú está enraizada en una narrativa más amplia que abarca la historia de los patriarcas, la cual es crucial para entender el desarrollo del plan divino en la Biblia. Jacob y Esaú son hijos de Isaac y Rebeca, nietos de Abraham, y su historia se encuentra en el libro de Génesis, particularmente en los capítulos 25 y 27. Desde antes de su nacimiento, Dios ya había revelado a Rebeca que él serviría al menor, Génesis 25-23, lo que marcaba el inicio de un plan divino que desafiaría las normas culturales y de primogenitura de la época. En la cultura patriarcal, el hijo mayor generalmente recibía la primogenitura, lo que incluía derechos especiales y una doble porción de la herencia familiar. Sin embargo, en el caso de Esaú y Jacob, Dios invierte este orden humano, escogiendo al hijo menor, Jacob, para llevar adelante su pacto. Este pacto, que comenzó con Abraham, no era simplemente una de prosperidad material, sino que abarcaba la misión de formar una nación, Israel, a través de la cual todas las familias de la tierra serían bendecidas. En otras palabras, la elección de Jacob tenía implicaciones teológicas y redentoras mucho más profundas. Desde una perspectiva teológica, la elección de Jacob sobre Esaú refleja la soberanía divina. Dios, en su omnisciencia y sabiduría, elige según su voluntad, independientemente de los méritos o acciones humanas. Romanos 9:11-12 lo expresa claramente. Porque aún no habían nacido, ni habían hecho bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor. Esta declaración subraya que la elección de Dios no está basada en las obras o méritos humanos, sino en su propio propósito soberano. Los teólogos han debatido durante siglos sobre el significado de esta elección divina. Algunos lo interpretan como una demostración clara de la predestinación, es decir, la creencia de que Dios elige soberanamente a ciertas personas o naciones para cumplir su voluntad, sin que su elección dependa de la justicia o las acciones humanas. Esto es particularmente evidente en la vida de Jacob, quien no siempre actuó de manera moral o justa. Engañó a su hermano y a su padre para obtener la bendición. Y aún así fue escogido por Dios para ser el portador del pacto. Esaú, aunque primogénito, no fue el elegido para continuar la línea del pacto, lo cual, desde la perspectiva humana, podría parecer injusto, pero desde la perspectiva divina se ajusta al plan redentor mayor de Dios. Otro aspecto importante que los teólogos destacan es que la elección de Jacob no implica necesariamente la condenación de Esaú. Aunque Esaú no fue elegido para llevar la línea del pacto, fue bendecido en otros aspectos, llegando a ser el progenitor de los edomitas, una nación próspera por un tiempo. Esto refuerza la idea de que el aborrecimiento hacia Esaú no debe interpretarse como un odio absoluto, sino como una elección divina de roles y propósitos distintos. El contexto histórico y teológico de la relación de Dios con Jacob y Esaú revela mucho sobre el carácter de Dios y su plan soberano. La elección de Jacob sobre Esaú no se basó en méritos humanos, sino en el propósito divino de formar una nación, Israel, que desempeñaría un papel crucial en la historia de la salvación. Esta narrativa también nos invita a reflexionar sobre cómo Dios obra más allá de nuestras expectativas humanas, eligiendo a aquellos que, según los estándares humanos, pueden parecer menos adecuados para cumplir su voluntad perfecta. La interpretación de los textos bíblicos sobre Jacob y Esaú ha evolucionado a lo largo del tiempo.
y los teólogos contemporáneos han ofrecido nuevas perspectivas críticas que buscan equilibrar el entendimiento histórico con el contexto teológico. El estudio moderno de estos pasajes, especialmente a través de la exégesis y la hermenéutica, ha permitido a los teólogos profundizar en el significado de la elección divina, mientras reconsideran conceptos como justicia, amor y el papel del ser humano en el plan de Dios. Una de las interpretaciones alternativas más comunes en la teología contemporánea es la lectura no literal del aborrecimiento hacia Esaú. Como hemos visto en secciones anteriores, el término hebreo sano no necesariamente significa un odio activo, sino que puede referirse a una preferencia menor. Teólogos actuales destacan que este aborrecimiento no debería verse como un rechazo total, sino más bien como una elección divina que refleja el papel particular que Jacob tenía en el plan de Dios. Desde esta perspectiva, la relación entre Jacob y Esaú no es una cuestión de amor versus odio, sino de función y propósito dentro del pacto de Dios. Esta interpretación invita a los lectores modernos a considerar la profundidad del lenguaje bíblico y cómo ciertos términos no siempre se corresponden directamente con sus equivalentes en lenguas modernas. Otra interpretación contemporánea importante es el enfoque en la justicia y el amor de Dios. Algunos teólogos sostienen que la elección de Jacob y el rechazo de Esaú puede parecer, desde la perspectiva humana, una decisión arbitraria o incluso injusta. Sin embargo, teólogos como Karl Barth y N.T. Wright argumentan que la elección de Dios no debe entenderse como una condena de aquellos que no son escogidos. Para ellos, la elección de Jacob tiene que ver con el plan redentor de Dios, que trasciende nuestras nociones humanas de mérito y justicia. Jacob es elegido para llevar la línea del pacto, no porque lo merezca más, sino porque Dios, en su soberanía, lo ha decidido así. Desde este punto de vista, la elección de Dios no excluye el amor o la gracia hacia Esaú, sino que Esaú simplemente tiene un papel diferente en la historia bíblica. La hermenéutica contemporánea también ha influido en cómo estos textos son comprendidos hoy. En lugar de leer los pasajes de manera aislada, los teólogos modernos utilizan un enfoque canónico y contextual, examinando cómo estos relatos encajan en la narrativa general de la Biblia. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento, Pablo cita a Malaquías en Romanos 9:13 para discutir la soberanía de Dios en la elección y el cumplimiento de su propósito redentor. Este uso de la historia de Jacob y Esaú es una clave hermenéutica importante que sugiere que el propósito de Dios es más amplio que la simple elección de un individuo sobre otro. En este sentido, la elección de Jacob es vista como parte de un plan que culmina en Jesucristo, quien extiende el pacto a todas las naciones. La exégesis moderna también insiste en la necesidad de considerar los contextos histórico, cultural y lingüístico al interpretar estos textos. Por ejemplo, los estudiosos señalan que la cultura patriarcal del Antiguo Testamento otorgaba una gran importancia a la primogenitura, y la elección de Jacob sobre Esaú representa una subversión de estas normas humanas. Este tipo de análisis contextual ayuda a los lectores a comprender mejor por qué la historia de Jacob y Esaú es más compleja de lo que parece a primera vista. No es simplemente una historia de favoritismo divino, sino una reflexión sobre cómo Dios opera de maneras que a menudo desafiaban las expectativas humanas. Los teólogos modernos ofrecen una variedad de interpretaciones críticas que nos invitan a ver los textos sobre Jacob y Esaú desde una nueva luz. Al enfatizar la importancia de la exégesis y la hermenéutica contextual, los estudios actuales buscan desentrañar el propósito profundo detrás de la elección divina, destacando la soberanía de Dios y su plan redentor a través de la historia bíblica.
La elección de Jacob, entonces, no es un simple favoritismo, sino una parte esencial del diseño de Dios para la salvación de la humanidad. El diccionario bíblico hebreo-español de Luis Alonso Schöckel es una herramienta valiosa para el estudio profundo de los textos bíblicos, especialmente cuando se trata de analizar el significado original de las palabras en hebreo. Este diccionario no solo ofrece traducciones literales, sino que también proporciona explicaciones detalladas sobre el contexto y el uso de cada término dentro de la narrativa bíblica, lo cual es crucial para evitar malentendidos o interpretaciones erróneas. Al abordar el caso de Jacob y Esaú, el término clave que se discute es sané, tradicionalmente traducido como aborrecer en muchas versiones bíblicas. De acuerdo con el análisis de Schöckel, sané no debe ser interpretado como un odio en el sentido moderno, que implicaría una aversión intensa y emocional. En su lugar, se trata de una palabra que en el hebreo bíblico tiene un uso más flexible, dependiendo del contexto en el que se encuentre. Schöckel resalta que, en varios pasajes, sano se utiliza para expresar una preferencia menor o subordinación, en lugar de un rechazo total o una enemistad activa. Esta distinción es clave para comprender correctamente la relación entre Dios, Jacob y Esaú. Por ejemplo, en el contexto de Malaquías 1:2-3, el uso de sané no implica que Dios odiara personalmente a Esaú, sino que se refiere a una elección divina en la que Jacob fue favorecido sobre Esaú para un propósito específico: ser el portador del pacto. Schöckel enfatiza que en la cultura hebrea, el concepto de amor y odio a menudo está vinculado a elecciones o preferencias divinas, más que a emociones humanas como las entendemos hoy. En este sentido, Dios amó a Jacob no porque lo considerara más digno, sino porque lo eligió para cumplir un papel en su plan de salvación. El aborrecimiento hacia Esaú, entonces, debe interpretarse como una preferencia menor o menos favorecido en lugar de un odio absoluto. El diccionario de Schöckel también subraya la importancia de analizar el uso de sano en otros pasajes bíblicos para obtener una mejor comprensión. Un ejemplo es Génesis 29:31, donde se dice que Lea era aborrecida, sané, por Jacob en comparación con Raquel. El término no implica que Jacob odiara a Lea, sino que su amor por Raquel era mayor. Aquí, el diccionario de Schöckel nos ayuda a entender que el uso de sané refleja una relación de menor preferencia, pero no un odio o desprecio. Este mismo patrón de interpretación se aplica en el caso de Esaú, sugiriendo que Dios simplemente eligió a Jacob para un propósito específico, no que rechazara a Esaú de manera absoluta. Este análisis lingüístico nos lleva a replantear la interpretación del pasaje en Romanos 9:13, donde Pablo cita a Malaquías diciendo: «A Jacob amé, mas a Esaú aborrecí». Con la ayuda del diccionario de Schöckel, podemos ver que Pablo no está sugiriendo que Dios odie a Esaú, sino que está destacando la soberanía divina en la elección de Jacob para llevar adelante la promesa. En este contexto, el término sano debe ser entendido como parte de la teología de la elección divina, donde Dios, en su sabiduría, decide quién desempeñará un papel específico en su plan redentor. El análisis de términos como sano en el diccionario bíblico hebreo-español de Luis Alonso Schöckel proporciona una interpretación más matizada de pasajes que a primera vista podrían parecer duros o injustos. Al comprender que aborrecer en el hebreo bíblico no implica un odio absoluto, sino una preferencia menor o subordinación, obtenemos una visión más clara de la soberanía y el propósito divino en la narrativa de Jacob y Esaú. Este enfoque lingüístico nos ayuda a evitar malentendidos y nos invita a profundizar en el estudio contextual y cultural de la Biblia. Amado Dios, venimos ante ti con corazones abiertos y humildes, agradecidos por el tiempo que hemos dedicado a tu palabra. Te damos gracias por la sabiduría y el entendimiento que nos ha concedido hoy.
Reconocemos que hay aspectos de tu plan y de tus caminos que a veces no comprendemos plenamente, pero confiamos en tu infinita sabiduría y en tu soberanía. Señor, al estudiar la historia de Jacob y Esaú, hemos aprendido que tus elecciones no se basan en nuestros méritos humanos, sino en tu propósito divino, y que tú, en tu amor y justicia, guías nuestra vida de acuerdo con tu voluntad perfecta. Te pedimos que nos des un corazón dispuesto a aceptar y comprender estas enseñanzas, incluso cuando las respuestas no sean claras para nosotros. Que podamos vivir confiados en que, en todo momento, tus decisiones son justas y llenas de amor, aunque a veces no entendamos completamente el porqué. Padre, hoy queremos reflexionar sobre el amor que nos tienes. Sabemos que tú no haces acepción de personas y que en tu plan todos tenemos un propósito. Ayúdanos a recordar que, así como elegiste a Jacob para un propósito especial, también has elegido a cada uno de nosotros para caminar en el propósito que has diseñado para nuestra vida. Te pedimos que nos guíes a cumplir ese llamado con humildad, fidelidad y confianza en ti. Permítenos estar atentos a tu voz y a tu dirección, sabiendo que tú siempre obras para nuestro bien y para el bien de aquellos que te aman. Señor, en un mundo donde a menudo luchamos por entender el sufrimiento, la injusticia y las dificultades, te pedimos que nos des la paz que sobrepasa todo entendimiento, que podamos aceptar que a veces, aunque no comprendamos tus caminos, podemos confiar en que todo está bajo tu control y que tú nunca nos dejas ni nos abandonas. Que nuestro corazón esté lleno de tu paz y de tu amor, y que ese amor se refleje en nuestras acciones hacia los demás. Te pedimos, Padre, que nos ayude a aplicar las lecciones que hemos aprendido hoy en nuestra vida diaria. Que así como tú eliges con amor y propósito a Jacob, podemos elegir amar a los demás con ese mismo amor incondicional. Que seamos faros de tu luz en este mundo, llevando tu mensaje de gracia y redención a aquellos que más lo necesitan. Ayúdanos a ser compasivos, a mostrar tu amor a todos, sin importar sus circunstancias o su historia, sabiendo que tú también los amas y tienes un plan para sus vidas. En este momento de oración queremos entregarte nuestras cargas y preocupaciones, confiando en que tú las tomarás en tus manos. Señor, danos la fortaleza para seguir adelante, confiando en que tus acciones para nosotros son de bien y no de mal, para darnos un futuro y una esperanza. Te agradecemos, Dios, por todo lo que nos has revelado hoy, y te pedimos que sigas guiándonos en el camino de la verdad y la justicia, que podamos vivir cada día en tu presencia, buscando honrarte en todo lo que hacemos. En el nombre de tu amado Hijo, oramos. Amén. Al concluir este tiempo de oración y reflexión, recordemos que el amor de Dios es inmutable y aunque a veces no entendamos su propósito de inmediato, podemos estar seguros de que Él siempre obra con un plan mayor en mente. Su amor por nosotros no depende de nuestras acciones o méritos, sino de su gracia y bondad infinita. Apliquemos esta verdad en nuestras vidas, eligiendo amar a los demás con el mismo amor que Dios nos muestra cada día. Deja en los comentarios tu opinión sobre el tema del video, siempre respetando la opinión de los demás. Si este contenido fue valioso para ti, te pido que me apoyes con tu suscripción para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. Si te sorprendió la temática de este video, imagina el video que aparece en la pantalla. Haz clic en él y descubre lo que la Biblia dice sobre el enigma del estanque de Siloé. ¿Por qué el ángel descendía? Comparte este video con familiares y amigos. Esto ayuda a que el video llegue a más personas. Juntos podemos iluminar más mentes y expandir nuestro entendimiento. Te esperamos. Gracias por acompañarnos y que Dios los bendiga.